El feminicidio es definido como el asesinato de mujeres o niñas por razones de género, pero más allá de la muerte también refleja desigualdades, violencias y fallas en la protección de sus derechos. Es que el feminicidio es un término que amplía este tipo de homicidios y vincula a las instituciones, a la sociedad. Por eso los hechos que se cometen pueden ampliarse no solamente hacia el homicida, sino hacia instituciones que al omitir las violencias de género también están participando en el acto de forma simbólica. Cuando una institución no protege a una persona, en este caso a una mujer, cuando una institución no presta ayuda oportuna, como fue el caso de Rosa Elvira Ceres en Bogotá, que no se le presta el auxilio y ella fallece, se está vinculando a la institución. Muchas veces la víctima cree que nadie va a hacer nada, que las instituciones son lentas, son demoradas y que su caso no va a ser escuchado. Esa pienso yo que es una razón de fondo para que no hayan denuncias en ese tema. También creo que en el fondo de nuestra sociedad hay ciertos estigmas y ciertos paradigmas que hacen que la mujer no se sienta cómoda yendo a una institución a poner una denuncia por los señalamientos, por la revictimización y por que en algún momento siente que ella va a ser señalada, juzgada por denunciar a su agresor, y cierta tolerancia social a conductas que hemos perpetuado a lo largo de la historia también hace que sea muy complejo el tema de la denuncia. Esta violencia se posiciona como uno de los factores de riesgo más relevantes debido a que establece dinámicas de poder, control y subordinación, no solo en la mujer, sino también en los hijos. Más o menos alrededor de 8 años. Empecé a sentir el maltrato por parte de mi padre, que era una persona muy abrupta para tratar las personas. Entonces empezaron los golpes, las malas palabras, eh, casos muy extremos. Me quebró la mano simplemente porque no obedecía en algo que él quería. Entonces, simplemente por no complacer una idea de una persona, entonces tomaba represalias contra mí, y la manera de hacerlo era a las patadas, a los maltratos, a los golpes, a los correazos, todo eso que conlleva a crear en uno un trauma psicológico. Aquí la violencia intrafamiliar se extiende primero a todos los miembros de la familia, no solamente a la relación de pareja o a la relación conyugal. Por eso hay que hablar de violencias intrafamiliares, ¿cierto? Y no ocurre solamente en el domicilio. O sea, el domicilio es importante, pero el concepto de hogar subyace el concepto de familia, a diferencia de otros países donde el evento se considera porque ocurre en un domicilio particular. Aquí se extiende hacia la categoría hogar, es decir, es una visión mucho más sistémica, y estamos hablando de la categoría familia. ¿Y quiénes hacen parte de mi familia? Pues la familia no solo nuclear, sino la familia extendida. Y hay un tipo de violencia intrafamiliar que también es intergeneracional. Además, esta violencia también se desarrolla en entornos culturales. Entre esos elementos está la música, ocupando un lugar importante en la vida cotidiana. La música, los contenidos de las redes sociales que hoy circulan comúnmente, tienen contenidos desde que nacemos en nuestros países de América Latina, pero en particular en Colombia. Si usted encuentra el vallenato, la música de despecho, el reggaetón, contenidos muy agresivos y violentos hacia las personas y en particular hacia las mujeres. Desde rancheras que hemos cantado una y otra vez, en donde de alguna manera repetimos y justificamos incluso las formas de violencia. Por ejemplo, esa canción, mátala, 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 no tiene corazón, mala mujer, hace parte de esos guiones que se han instalado y se han reproducido en la cultura y que de alguna forma se convierten como en un referente aprendido en la forma de resolver situaciones no tramitadas en la convivencia de pareja. La violencia no ocurre solo en el seno de la relación conyugal, sino que puede ocurrir de nietos hacia abuelos,
de sobrinos hacia tíos, tíos hacia sobrinos en general. La falta de autonomía económica puede generar relaciones de dependencia que limitan la capacidad de decisión de una persona, cuando el acceso a los recursos está controlado por otros. Nos hace mucho daño también pensar que es que me deben sostener, necesito que alguien me provea económicamente y esa es la relación ideal. En gran parte se sostiene la violencia intrafamiliar porque no tenemos autonomía e independencia económica y permanecemos en una relación de sometimiento y abuso precisamente porque dependo económicamente. Eso lo han señalado varias instancias y cómo pasamos a la autonomía, pero también a una palabra que a veces se desvirtúa, es el empoderamiento femenino. El empoderamiento también puede ser económico y es también cómo puedo trabajar en mis autonomías, en mis ingresos, en la capacidad de hacer empresa o no. Entonces, la importancia de la educación de alguna manera puede ir conexa con el empoderamiento, porque permite la expansión de todas las capacidades, de las potencialidades y la opción de cómo quiero vivir al margen del orden sociocultural machista y patriarcal. La educación y el trabajo han permitido a muchas mujeres reconocer y enfrentar esta violencia. Y el rol de la mujer ha ido cambiando en los últimos años, creo que profundamente, adquiriendo otros roles, estudiando, profesionalizándose, adquiriendo empleos, formándose para tener un propio sustento, y yo creo que allí es donde empiezan como a desestructurarse esos patrones que hacen que haya esa dependencia económica y que por allí se pueda configurar esa violencia. La información y las rutas de atención han avanzado, pero aún queda camino por recorrer. Años atrás, muchas niñas crecían sin las herramientas para identificar o denunciar la violencia intrafamiliar. No se solicitaban ayudas, puesto que en esa temprana edad no lo veía yo como que fuera tan delicada la situación. Simplemente pensaba que era la manera de el corregir. Pero entonces en esa época no se veían que los psicólogos, que terapeutas, que nada de eso, no se veía. Simplemente que con el pasar del tiempo, con el tiempo uno se da cuenta que en esa época realmente era un maltrato psicológico y emocional muy fuerte. Las estrategias comunitarias lo que permiten es ver, viéndome en otras. De alguna manera, lo que me pasa a mí, le pasa a otras. Entonces, las estrategias de organización entre mujeres, mediante círculos de palabra, talleres respecto a la identificación de las formas de violencia, son una estrategia como para poder ver que lo que le pasa a una, le pasa a otra y le pasa a todas. Un profesional en ciencias de la salud, en ciencias sociales, un educador, debe ser entrenado en una escucha activa, en una percepción muy clara de cómo actuar frente a esas primeras señales de violencia que aparecen. La mujer debe cada día acceder a más oportunidades de información, de formación, de concientización de estos tratos y de estas formas de violencia para poder identificarlas y ser capaz de denunciar, ser capaz de poner en acción el aparato judicial para buscar protección y que eso no termine en ese desenlace. Iban a encontrar